Bienvenidos a otra serie de contenido cortado. He visto mucha gente que se quejó de que haya usado voz de IA en mi canal en español en vez de mi voz original, pero como dije chicos, a este tipo de videos le va mejor mientras más antes lo saque. Y no es que por solo usar IA para la voz, todo lo demás pierda valor. En fin, luego comenté en mi directo del día siguiente que si usé IA fue para ahorrarme las 2 a 3 horas de edición extra que tengo al grabar con mi voz real. Pero como mi comunidad me quiere mucho, me donaron $40 ese día solo para que el próximo video sea con mi voz. No porque quieren que el video tenga más calidad, sino porque quieren verme sufrir 4 horas más editando mientras que la competencia saca el video antes. Si este video salió tarde es por culpa de estos huevones que donaron para que use mi voz. Pero un agradecimiento rápido a los nuevos miembros del canal. Un agradecimiento a Cristian Valencia, El Grone y Sunday War. Gracias por el apoyo, por lo general diría algo más, pero hoy hay que acelerar. Por el lado de mi comunidad en inglés tengo un fan de Kakashi como nuevo miembro, a quien agradezco, y hubo un tipo que me apoyó para la meta del X1, alguien llamado Nupu, así que muchas gracias. Ahora sí, empecemos. Bienvenidos a todo lo emitido en el capítulo 4 de la segunda temporada. El episodio de hoy sigue adaptando el volumen 21, hasta ahora el anime ya adaptó las partes tachadas, no en su totalidad, claro está, pero al menos lo principal de cada una de las partes. Desde hoy usaré esta referencia al inicio de cada video para que tengamos una idea de lo que ya se adaptó y de lo que falta por adaptar. En cuanto a la primera escena, aquella escena donde hablan antes de partir, se mantuvo en gran medida los diálogos originales, y aunque se dejaron de lado momentos como Mei Lee poniéndose caprichosa diciendo que Patracia era muy cercana a Subaru, o el momento donde antes de partir Beako y Emil agarran cada uno la mano de Subaru, pues dejando de lado eso no se omitió la gran cosa. También es acá donde Julius habla un poco más sobre cómo es que su vínculo con sus espíritus se ha cortado, y por eso de cierta forma ha sido nerfeado. De hecho, en la novela mencionan ese dato acá porque Roswaal le había pedido a él que sea el que se encargue de lidiar con el malestar de Ran, pero como tenía el vínculo cortado con los espíritus, Roswaal termina pidiéndoselo a Beako y Emilia como vimos en el anime. La otra parte que considero que fue una lástima que fuera omitida es que en el mismo momento donde Roswaal pide que se encarguen de la condición física de Ran, Subaru tiene una reflexión interesante sobre esto, una reflexión que prefiero que oigan de la narración y no de mí. Recuerden que esto pasa justo después de que Roswaal pide que cuiden de Ran. Subaru manifestó su asombro ante la sinceridad de la petición de su interlocutor, llegando incluso a cuestionar si Roswaal se encontraba bien tras mostrarse tan genuino. Ante aquel comentario irreverente, Roswaal optó por no reaccionar de la forma habitual, respondiendo en su lugar con una gravedad que dejó a Subaru sin palabras. El margrave admitió que la situación le resultaba admirable, señalando que era la primera vez que Ram expresaba explícitamente su voluntad de alejarse de su lado. Roswaal continuó explicando con convicción que estaba seguro de que Ram podía sentir el peso de los hechos a pesar de no recordarlos, confesando además que le había resultado bastante aterrador verla rebelarse contra él con semejante carga emocional. Fue precisamente ese impacto lo que le impulsó a realizarles aquella petición tan específica. Subaru, por su parte, aceptó el compromiso asegurando que tendría muy en cuenta sus palabras. En ese momento, percibió que algo en lo más profundo del corazón de Roswaal había cambiado debido a la meditada decisión de Ram. A pesar de todo lo ocurrido en el incidente del santuario un año atrás, ella seguía manteniendo su devoción hacia él. Subaru reflexionó sobre cómo incluso Roswaal podría haberse conmovido por la entrega de la joven, aun cuando él siempre priorizaba su mayor deseo por encima de cualquier otra cosa. Al final, para Subaru, el hecho de que Roswaal se revelara como un ser humano incapaz de lidiar con emociones que lo desbordaban era, sin duda, mucho mejor que enfrentarse a un monstruo incomprensible. Sinceramente me gusta cómo es que el autor sigue haciendo referencia y trabajando en la subtrama de Roswaal y Ran, esa subtrama donde la maid pelirrosa logró hacerle dudar y titubear sus supuestos sentimientos inalterables por Echidna. Lamentablemente el autor no volvería a tocar esta subtrama hasta la saga del Imperio, donde Ran conoce a una mujer del pasado de Roswaal y ocurre una charla interesante, pero esa es una historia para más adelante, para cuando salga la quinta temporada en 5 años. Antes de pasar a la siguiente parte, otro gran detalle que fue omitido y que aunque me duele entiendo que fue necesario recortarlo, es la mención que se hace a la ciudad de Kostul, la cual es una ciudad muy importante porque si tuviera que ponerlo en términos históricos, Kostul sería la Gran Bretaña de la Revolución Industrial, pero en el mundo de Re:Zero. Si no saben de historia universal, básicamente se dice que Gran Bretaña fue el primer país en industrializarse, y por eso la comparativa de Kostul con aquella nación. Me gustaría hablarles a profundidad sobre las novelas secundarias que hablan sobre cómo Kostul se industrializó,
pero son historias que simplemente no puedo cubrir en los formatos de short porque son novelas muy largas. Allí realmente pasaron cosas interesantes, como cuando Clint y Garfield tuvieron que hacer equipo para rescatar a Frederica, quien fue secuestrada por un villano desconocido que probablemente aparezca pronto en la historia principal. En fin, volviendo al tema, es debido a este precedente que tenemos de Coastal siendo una ciudad moderna que se dice que entre el año que pasó entre la segunda y tercera temporada, Subaru fue a construir la silla de Ren allá, gracias a los artesanos del lugar y su conocimiento original de Japón. En fin, esto se omitió porque lamentablemente la subtrama de Coastal no ha sido tocada en el anime. Y al no haberse mencionado esa subtrama, no hay motivo para referenciarlo ahora. Pero antes de pasar a la siguiente escena, hay dos historias secundarias que pasan en este momento, pero no lo vimos. El primero pasa la noche antes de que nuestros protagonistas empiecen su viaje, y es protagonizada por Beatriz. ¿Sabías que Petra y Beatriz pasaron una noche juntas tras regresar de Prestella? Esto debió ser referenciado o mostrado brevemente en el episodio 1 de la cuarta temporada de Re:Zero, pero no pasó. Tras la batalla en la ciudad de Prestella, Beatriz y los demás regresaron a la mansión para un breve respiro antes de partir hacia la atalaya. Esa noche Petra le había invitado a la pequeña espíritu a una pijamada en su habitación. Si bien Betty dormía junto a Subaru cada noche, de vez en cuando podía dormir con Petra y Emilia. Después de preparar una mesa con té y dulces, Petra le pidió con un tono inusualmente serio que le contara absolutamente todo lo que había pasado en Prestella. Beatriz, percibiendo que Emilia había suavizado los detalles más peligrosos en su carta para no sembrar el pánico, decidió que lo mejor era contar la cruda verdad. Sabía por su vasta experiencia que ocultar el sufrimiento de los seres queridos solo generaba un abismo de dolor mayor a largo plazo. Así, relató con minuciosidad cada sacrificio de Subaru, lo mucho que se había sobreforzado hasta romper sus propios límites y la gravedad de las heridas sufridas por Garfield y Otto. Petra escuchó transitando del terror a una admiración silenciosa, para finalmente preguntar con el ceño fruncido qué había sido de la propia Beatriz durante aquel caos. La pequeña Beaco se quedó sin palabras ante la pregunta. Pensaba que Petra le reclamaba por no haber evitado el dolor y los malestares que su contratista sufrió. Sin embargo, Petra explotó de indignación, pero no por la supuesta inutilidad de Beatriz. La niña le reclamó furiosamente que no estaba enojada por aquello que acababa de pensar, sino por lo mucho que Subaru la había forzado a agotar su magia hasta el colapso, obligándola a enfrentar en el proceso a un arzobispo del pecado junto a Otto. Petra la acusó de no tener ningún instinto de autoconservación y de estar contagiándose peligrosamente de los hábitos suicidas de su contratista. Con visible preocupación, le exigió dormir a su lado esa noche para asegurarse de que estuviera a salvo. Betty solo se quejó diciendo que no piense que puede darle órdenes solo porque ha crecido un poco en este mes que no la vio, pero aún así accedió a compartir la cama con ella, sellando de esta forma una promesa tácita de cuidado mutuo. A mitad de la noche, Beatriz se despertó sintiendo sed. Al bajar a la cocina se encontró con Frederica, quien preparaba un té dulce con fresas que Subaru le había enseñado. Mientras compartían la bebida, Frederica confesó que imaginar las heridas de Garfield y Otto le hacía comprender el infierno que Subaru y Emilia debieron atravesar. Con una mirada honesta que le recordó a su antigua amiga Ryusu, le suplicó a Beatriz que cuidara de ellos en el viaje hacia la atalaya. No obstante, la petición final de Frederica fue la que más impactó al espíritu. Le rogó que también se cuide a sí misma. Beatriz se atragantó con su té, ruborizada al recibir una segunda preocupación genuina en una noche. Frederica soltó una pequeña carcajada mientras Betty suspiró con dulzura al comprender lo cálidas y protectoras que eran las personas de esta mansión, al valorarla como parte de su familia. Seguro por la petición de Petra y Frederica, Beatriz se esforzó mucho más en ayudar a Subaru. Después de que nuestros protagonistas van hacia la atalaya, en el anime llegan al instante, pero en realidad pasaron varios días de viaje. En esos días los chicos socializaban entre sí, y si bien el autor no nos contó todo lo que se habló, sí nos contó un poco en la novela principal y en una novela secundaria. Empecemos primero en la novela principal. Se dice que Julius y Subaru hablaban y si bien esto se muestra en el anime, no se muestra todo. En el omitido se narra cómo es que empiezan a hablar porque Julius ve que Subaru está bostezando y eso no es propio en un caballero como ellos. Por esto como que lo regaña, pero Subaru le dice que no le moleste mientras dice que de vez en cuando bostezar o relajarse está bien. Ya saben, es la típica charla de amigos que ambos tienen con respecto a sus diferencias, pero que en el fondo se aprecian. Mientras el anime usó este momento para solo decirnos que el poder de Julius ha sido mermado por perder su lazo con los espíritus, en la novela van un poco más allá y nos dicen cómo es que tontamente Subaru sugiere que debería pedir ayuda a otros espíritus para recuperar parte de su poder. Pero Julius le dice que no puede simplemente cortar esos lazos con los seres que le han ayudado hasta ahora. Subaru le da la razón pensando que si él perdiera el lazo con Beatriz, no intentaría cortar el vínculo solo por un contratiempo. También hablan sobre cómo es que el camino ha sido tranquilo hasta ahora. Y Julius le dice que eso es porque las pistas del reino son mucho más tranquilas a diferencia de Gusteiko y Wallachia. Dice que en Gusteiko por la nieve eterna de la región es difícil mantener las calles libres de amenaza, mientras que en Wallachia debido a la gran variedad de costumbres producto de las múltiples razas, los conflictos son más frecuentes. Luego llega mi parte favorita, hablan sobre el pasado, y allí se revela que Julius ya conocía a Reinhardt hace más de 10 años. Y al escucharle hablar un poco del caballero, hizo que Subaru se dé cuenta cómo es que Reinhardt llevaba cargando ese peso por mucho tiempo, y en ese entonces
Le confiesa a Julius cómo es que en el pasado él también tuvo dificultades por algo parecido. Julius le escucha, y como a modo de consuelo, le dice que seguramente fue difícil para él. Subaru solo se sintió medio conflictuado de que sea Julius quien lo anime. Sinceramente, me gustaría que esta subtrama sobre Reinhardt no se aborre, ya que al final de la cuarta temporada esto tendrá mucho peso en el futuro de Julius. E incluso el Julius de la actualidad en la novela está que pasa por un arco interesante producto de estas reflexiones que lamentablemente el anime anda omitiendo. Esta parte de Reinhardt termina cuando Subaru recuerda que el caballero en este momento andaba llevando a Sirius a la capital y se pregunta cómo le irá, pero yo ya resumí esa novela secundaria y te lo comparto ahora. En lo que Subaru anda muriendo a cada rato por culpa de la cuarta temporada, las cosas no son tan fáciles para Fate. Después de todo, está custodiando a una persona que pone en peligro la nación, Sirius. Esta se revela en una novela que no solo es poco conocida, sino que el autor tuvo que reescribirla 5 años después de haberla publicado. Y tienes suerte de que la versión que te contaré ahora es la versión actualizada. La historia comienza narrando cómo es que el carruaje donde viajaba la candidata, Reinhardt y Sirius, es acechado por unos bandidos. Los saqueadores no tenían ni idea de que se metían con la peor presa posible, pero al ver un carruaje viajando en soledad, pensaron que el asalto sería fácil. Feli pidió a su conductor que no se excediera con la fuerza. El conductor no era otro que Reinhardt, quien con su habitual calma se presentó ante los aterrorizados asaltantes antes de neutralizarlos de un solo golpe fulminante. En lo que pasaba esto, Fel suspiraba por el 6º ataque sufrido. Piensa que es muy raro que no solo hayan sido atacados varias veces por bandidos, sino que también el puente que conectaba las rutas fue derribado por una inundación repentina. Y, como si eso no fuera poco, varias más bestias no oriundas del lugar atacaban al carruaje. Entonces una voz le interrumpió. Era Sirius, quien estaba inmovilizada con vendas y cadenas. Con su tono retorcido, la monstruo le comentó a Fel que su rostro desanimado arruinaba su adorabilidad. Fel exigió que no la llamara adorable, pues odiaba ese tipo de cumplidos. Sirius, riendo carcajadas y haciendo sonar sus ataduras, interpretó el rechazo como una señal de Fel por llevarse bien con ella. La candidata se quejó de haberse ofrecido para escoltar a semejante bicho raro hasta la capital, a lo que Sirius sugirió con sarcasmo que entonces encargue el trabajo a alguien más. Fel le negó la petición, mientras pensaba cómo es que lo mejor para este trabajo era la menor cantidad de gente posible, y personas que no sean afectadas por el poder del arzobispo. Luego Fel le mencionó los constantes ataques sufridos. Sirius bajó la mirada con una falsa melancolía y aseguró que eso pasó porque ella es una mujer que atrae las desgracias. Incluso comenta que su hogar natal fue destruido en una cacería de brujas y ella fue la única sobreviviente. La arzobispa terminó diciendo que todo lo que hizo era por las desgracias que el mundo trajo sobre ella, así que se justificó diciendo que era inevitable. Harta de escucharla regodearse en su propio victimismo, Fel le advirtió que se callase, le dejó en claro que no sentía simpatía por sus excusas, y puso el ejemplo de una chica medio elfo, que a pesar de estar en las mismas condiciones, no usa sus desgracias como excusa al relacionarse con los demás. Fel concluyó que Sirius no era más que una loca cobarde que usaba su debilidad como escudo. Se dice que ante la mención de la semielfa, Sirius se llena de un odio tan profundo que insulta a aquella chica de tal forma que Fel se asusta, pero justo llegó Reinhardt informándole que ya se encargó de la situación. Fel se sorprendió tras darse cuenta de lo aliviada que se puso al ver llegar a su caballero, y en lo que decidían qué hacer con los bandidos, Sirius empieza a cantar para el disgusto de Fel. Al menos prefería que esa loca cante en vez de que intente charlar. Lamentablemente el viaje seguiría siendo complicado, porque aún faltaban otros 10 días, pero eso es una historia que no conoces. Luego de hablar de Reinhardt, Subaru tontamente menciona el tema de Joshua para tratar de hacer un chiste, pero no elige bien sus palabras y termina entristeciendo a Julius. Se dice que ese día no volvieron a hablar más, y 3 días después recién llegarían a la ciudad de Mirula, la ciudad más cercana a la Atalaya. Hay otra historia secundaria que pasa unos días antes de que lleguen a esta ciudad, así que la reproduciré ahora. Aviso que no es la gran cosa, pero es un bonito momento de interacción entre los personajes en esta parte de la historia. ¿Sabías que una vez Subaru sintió celos cuando vio a Julius bailar con Emilia? Esto salió en una novela que ocurre a inicios de lo que sería la cuarta temporada. Probable que el anime lo omita, pero yo no. Por cierto, aviso que habrá spoilers. Tras la feroz batalla en la ciudad de Prestela, Natsuki, Subaru y su grupo emprendieron el arduo viaje hacia las dunas de arena en busca del sabio. Sin embargo, el viaje era incómodo debido a la tensa interacción entre Anastasia y Julius. Recordemos que, al ser Julius olvidado por todos, Anastasia no lo recordaba. Además, la Anastasia que estaba presente en ese momento no era la Ana de siempre, sino el espíritu artificial llamado Echidna. Solo Subaru y Beatriz sabían la verdad, y es por eso que Subaru era el único capaz de detectar la tensión entre Julius y la candidata. Él temía que la identidad real de Anastasia se expusiera y complicara las relaciones del grupo. Sofocada por la devoción de Julius, Anastasia le pidió ayuda a Subaru con un gesto. Comprendiendo la urgencia, Subaru orquestó una distracción enviando a Emilia a atender a un confundido caballero. Le dijo a Emilia que la cara de Julius se veía tensa, así que le pidió que le quitara esa rígida expresión. De esta forma logró quedarse sola con el espíritu. Echidna confesó que la devoción de Julius le resultaba insoportable. Al carecer de los recuerdos precisos sobre la relación original entre la mercader y su caballero, temía que cualquier error delatara su verdadera identidad. Le rogó a Subaru que interviniera para marcar la distancia necesaria, aunque
que frustrado por encubrir a alguien que comparte el nombre de la bruja que detesta, el joven accedió. Sin embargo, cuando fue a buscar a Emilia, la encontró agarrándole las manos a Julius como si fueran a bailar. Resulta que Emilia se tomó muy en serio la orden de quitarle la expresión rígida e iba a acariciarle la cara para aliviarlo, cuando en realidad solo debía hablar con él y escuchar sus problemas. Después de una pequeña escena de celos y ya solas con el caballero olvidado, Subaru sugirió contacto que su excesiva cercanía con Anastasia resultaba poco natural. Julius, con una tristeza palpable, admitió ser consciente de la incomodidad de su señora. Explicó que, aunque el mundo hubiera olvidado los lazos forjados en el pasado, él todavía recordaba con nitidez su lealtad y las amistades que marcaron su vida. Se cuestionó si actuar basándose en memorias que solo él poseía era un acto de puro egoísmo o una avaricia que solo causaba malestar. Subaru estuvo a punto de decirle que, si ya lo sabía, debería dejar de actuar así, pero al contemplar la solitaria batalla de aquel hombre borrado de la historia, no fue capaz de ser cruel. Con firmeza le aseguró que aferrarse a sus sentimientos no era un pecado, y que no debía aceptar una pérdida injusta solo porque el resto del mundo no pudiera entenderlo. Julius, conmovido, agradeció el gesto, y mencionó que había comenzado a registrar sus vivencias en un diario desde lo ocurrido en Prestella, agregando que el nombre de Subaru aparecía con frecuencia en sus notas. Al ver la paz en el caballero, Subaru decidió que, por el momento, dejaría que Chikne siguiera sufriendo un poco más bajo la devoción de Julius. Pero este lindo momento de amistad se rompería más adelante, cuando el caballero descubre que Subaru siempre supo la verdadera identidad de Anastasia. Pero esa es una historia que no conoces. Después de eso pasarían recién a la escena de la taberna. Allí se mantuvo lo importante que es que los chicos deban seguir a la paloma en caso se desorienten y no sepan cómo llegar a la atalaya. En sí, en el material original hablan de más cosas, como que dejan en claro que cuando ocurre el tiempo de arena, que es cuando la arena arrecia como fuerza, es allí donde uno debe descansar. Algo así como en los combates Pokémon cuando invocan tormenta de arena. Pero como Subaru aún estaba en la ciudad y era algo seguro, decidió salir para experimentar, y así llegaría a la taberna junto a Emilia. Aparte de lo que el tabernero le comunicó a los protagonistas sobre el peligro y las palomas, en la novela también se menciona sobre el miasma que hay en el lugar. Se deja en claro que una persona está constantemente absorbiendo maná del entorno, pero el miasma, que es maná envenenado, abunda en la atalaya, por lo que estar expuesto mucho tiempo a eso podría ser mortal para la mente y el cuerpo. Luego de eso se deja en claro que la razón por la que el tabernero le dio la información de la paloma es porque Subaru y Emilia fueron muy generosos con la propina dada. Curiosamente, esta no sería la última vez que el tabernero saldría, sino que también lo hará más adelante, pero esa es una historia para la eventual sexta temporada de Re:Zero. Después, cuando los protagonistas se adentran en el desierto, en realidad hubieron más cosas omitidas, cosas como que se revela algo de la raza de Patrache. Se dice que es descendiente del dragón Diana, el primer dragón que dominó aire, tierra y mar. No importa el ambiente, Patrache rendirá bien. También se dice que es en este momento donde los chicos consiguen a Joseph, el dragón que los acompañará en el viaje a la atalaya. En el anime pusieron que salieron con Joseph desde el inicio, pero en realidad vinieron con un dragón diferente. Este diferente dragón los trajo desde Prestella, pero como el anime anda cortando muchas cosas, también cortaron la existencia de este dragón. En la novela dejan a este dragón esperando en Mirula mientras reciben a Joseph a cambio. También se menciona que a Julius le hubiera gustado traer a Chagnar, el dragón personal que usa como transporte y que vimos en la primera temporada, pero por culpa de Gula ya no puede acercarse a su viejo amigo porque lo olvidó. Por último, se dice que Patrache andaba algo molesta con Subaru debido a que no fue a pedirle ayuda cuando pasaron los sucesos de Prestella. La dragona se sentía avergonzada de no haber ayudado a su dueño. Nunca lo dicen en el anime, pero Patrache estuvo en un establo de Prestella todo el arco 5. Luego pasa una escena interesante que deja ver otro lado vulnerable de Rank. Se dice que por más que Emilia y Beako se esforzaron en suplirle el maná a la Mei, eso no fue suficiente, y Ran se encontraba más débil del usual. Como Subaru y Emilia mostraron preocupación por ella, Ran solo habló y suplicó que no la dejen atrás, que aún puede ir a ese lugar. Subaru y Emilia le comunican que no pensaron eso, y así parten hacia el destino. En el trayecto se complementa un poco en el lore del mundo de Re:Zero. Se dice que la razón por la que en el desierto de la atalaya no hay vegetación es por culpa del miasma, y Subaru afirma su sorpresa diciendo que el lugar no era caluroso como creyó. Básicamente, caminar en la atalaya es como caminar en un desierto sin calor, si lo pusiéramos en términos de nuestro mundo. Aunque se revela que en el mundo de Lugúnica existen las dunas rojas de Giral, un lugar en el que la arena son piedras mágicas pequeñas, las cuales explotan en todo el año. Luego la conversación con Meili pasa casi de la misma forma. Creo que lo único que omitieron fue un comentario de ella quejándose de que Subaru no esté a su lado en el viaje. Subaru le dice que tiene a Julius para que le haga compañía, pero ella dice que lo prefiere a él. Después, el anime nos revela que Betty ya sabe el secreto de Anastasia.
Parece que en algún momento fuera de escena, Subaru se lo comentó a ella en este canon, el canon del anime. Después de que la criatura de Meili desapareciera de esa escena, Subaru pensó que estaba bien si el viaje seguía igual de aburrido. Básicamente lo dijo porque no quiere más sorpresa de ese estilo. Ahora llegamos a la escena de la primera noche de los chicos en las dunas de la Atalaya. Y acá siento que el anime hizo algo idiotas a los protagonistas. Verán, esa primera noche que ven en el anime también pasa en la novela, pero en la novela esa noche es larga y hablan de todo lo que pasó en el día. El anime optó por mostrar todas las conversaciones de aquella noche durante los días siguientes. Es porque en la novela hablan todo en la primera noche que los personajes concuerdan que a pesar de haber avanzado la torre no se acerca. Y si bien es allí donde Anastasia empieza a explicar por qué pasa esto y por qué es que no han avanzado, aunque algo que sí hubiera sido genial que añadiesen es cómo es que mientras todo el grupo no andaba con lo mejor de los ánimos por la pesada atmósfera del miasma, se dice que Emilia mencionaba que se sentía mejor que nunca. Por alguna razón parece que el miasma solo fortalece a Emilia, lo cual es sospechoso, porque incrementa los estereotipos de que ella es una bruja. También esa misma noche es cuando le dicen a Ran el plan de Anastasia de usarla para hallar el camino real, mientras que en el anime recién se lo dicen día después. ¿Ya ven por qué digo que los del anime parecían idiotas a diferencia de los de la novela? En fin. De hecho, mientras que en el anime parece que Ran pudo hallar el camino en el primer día, en la novela se narra que le tomó 3 días llegar a ese resultado. Y se esforzó mucho tratando de usar a las más bestias del lugar. Algo que hubiera sido muy genial que el anime conserve es la extrañeza que siente Subaru al ver a la paloma. Dice que le es muy extraño que un simple pájaro esté en un lugar donde afecta a todos los seres vivos, pero este no parece afectado. Les recomiendo que presten mucha atención a esta subtrama porque de verdad Subaru está en lo correcto en sospechar. Pero en este mismo episodio Subaru concluye que los desiertos de la Atalaya no es un lugar en el que el pájaro debe estar. Y de hecho ahora pongo el extracto de la novela que señala esta irregularidad para que lo escuches y saques tus propias conclusiones. La instrucción de seguir al pájaro en el cielo carecía de evidencia, y en cierto sentido, representaba una decisión absolutamente descabellada. Subaru reflexionó que, de haber visto al ave durante su primer día en las dunas, jamás habría considerado seguirla basándose únicamente en las palabras del barman. Sin embargo, tras varios días de esfuerzos infructuosos, había llegado a una conclusión lógica. Consideraba que más allá de la presencia de las mabestias, era físicamente imposible que un pájaro convencional pudiera surcar esos cielos. Las razones para tal escepticismo sobraban, desde la carencia de agua y alimento hasta la constante amenaza de los depredadores y el efecto corrosivo del miasma sobre cualquier ser vivo. Ante la hostilidad de ese ambiente, Subaru se cuestionaba el motivo por el cual un ave extendería sus alas en un entorno tan letal, llegando a la firme sospecha de que, se mirara por donde se mirara, aquel animal no podía ser normal y debía ocultar algún tipo de truco. Esa desconfianza, forjada tras jornadas recorriendo el paisaje infernal de Augria, encontró su validación a través de la clarividencia de Ram. Ella confirmó que el ave se dirigía directamente hacia adelante sin perder de vista la torre en ningún momento, admitiendo que la sospecha de Baruzu había sido acertada y que por una vez, su personalidad retorcida y desconfiada había dado frutos. Aunque Subaru se sintió contrariado por la mordaz forma en la que ella expresó su acuerdo, la naturaleza inusual del hallazgo era innegable. Si bien no era extraño que las aves migratorias volaran durante días seguidos, el hecho de que mantuvieran una concentración tan fija y continua en un solo lugar resultaba extraordinario. Con todo, el reto de perseguir a una criatura que volaba sin descanso se presentaba como una tarea agotadora para aquellos que, al no poseer alas, estaban condenados a seguirla desde el suelo. Curiosamente, la novela complementa esta información de las palomas con el dato de que éstas recién empezaron a aparecer desde hace un año. ¿Y qué pasó hace un año? Pues parece coincidir con la llegada de Subaru a este mundo. En fin, luego los chicos entran al camino correcto y llegan al campo de flores, el cual no voy a negar que me decepcionó bastante, porque después de leer la novela me lo imaginé más épico. Verán, la parte de los osos es mucho más imponente en la novela. Allí se dice que los osos no suelen andar en ese lugar, y eso le causa extrañeza a Meili, quien ya los conocía. Esto como que dio pie a cierta teoría que cubrí en un video que hice sobre el arco 6, y el cual te invito a verlo si no te importan los spoilers. Luego Meili recalca que las mabestias son más peligrosas tras recién levantarse, y dice que si bien ella podría controlar a 100 de ellos, eso no sería útil porque estima que en ese lugar hay más de 1000. Pero ahora si vamos al anime, apenas se ven unas decenas siendo generosos. Claro, yo sé que quizás la versión del anime se excuse de que el grito del dragón no despertó a todos, pero leer cómo los protagonistas lidian con las bestias en la novela fue mucho más épico. Con decirles que llegaron a estar tan rodeados que fue necesario que para dar vuelta a la situación,
Meili trajera 6 gusanos de arena para que al fin puedan dar vuelta a la batalla. Pero ver la persecución en el anime da la sensación de que si parasen por un minuto podrían vencer a las más bestias oso y luego seguir sin problemas. Algo de lore que se perdió en esta parte es que se menciona que los osos más parecen ser cadáveres que eran controlados por la flor que crece en su espalda, y apestaban tanto que Subaru dice que preferiría estar otra vez en el tiempo de arena. Otra cosa que el anime suavizó y que perdió la oportunidad de hacer esto más impactante es que cuando Subaru es decapitado se dice que todos sus compañeros fueron decapitados al mismo tiempo. Después, en el segundo bucle las cosas pasaron casi como en el anime. Lo único que fue omitido fue la forma en cómo realmente murió Subaru, y que me imagino que el anime optó por cortarlo debido a que querían que el ritmo de esta parte sea rápida. Ahora reproduciré cómo fue que realmente murió Subaru en el segundo bucle. Apoyándose con los brazos como si intentara incorporarse de la cama, Subaru recorrió el entorno con la mirada hasta que se topó con una visión devastadora. El imponente cuerpo de Patrache yacía a su lado, sumido en una inmovilidad absoluta, con una herida espantosa en el costado que desprendía un penetrante olor a carne quemada y sangre. Al recordar los eventos recientes, comprendió con amargura que el animal se había interpuesto para protegerlo. En ese instante de comprensión, el grito de Beatrice pronunciando su nombre rasgó el aire. Al girarse, la vio corriendo hacia él desde una corta distancia, con el rostro desencajado por una expresión de profundo dolor y tristeza. Siguiendo la dirección de sus ojos azules, Subaru bajó la vista hacia su propio cuerpo y descubrió que, al igual que Patrache, un agujero limpio atravesaba el lado derecho de su estómago. El impacto visual de la herida provocó que la sangre le subiera a la garganta, mientras su visión comenzaba a nublarse y a inclinarse. Se desplomó sin poder ofrecer resistencia, sintiendo cómo la fuerza abandonaba sus miembros y su conciencia empezaba a desvanecerse. En medio de esa penumbra, notó que alguien se arrodillaba a su lado. Beatriz comenzó a sacudirlo por el hombro mientras gritaba su nombre una y otra vez, suplicándole con desesperación que no muriera y rogándole que no la dejara sola entre llantos y sollozos. Subaru escuchaba su lamento, y aunque deseaba extender la mano para consolarla, su cuerpo ya no le obedecía. En su fuero interno, pensó que un rostro tan bonito no debería estar cubierto de lágrimas y sintió la imperiosa necesidad de detener su llanto. Ella continuó sollozando mientras se aferraba a él con un abrazo desesperado, intentando con todas sus fuerzas sostener el cuerpo inerte de Subaru, que resultaba demasiado pesado para sus pequeños brazos. Al ver las lágrimas surcando las mejillas de la niña, él buscó desesperadamente alguna parte de su ser que aún pudiera moverse para secarlas, pero nada respondió. Ante la parálisis de sus músculos, recurrió a algo ajeno a su forma física. Fue entonces cuando una mano oculta, un rastro que solo él era capaz de percibir, se materializó para limpiar las lágrimas de la mejilla de Beatrice. Al contacto del dedo negro con la gota de llanto, ella lo miró como si hubiera notado algo inusual. Subaru intentó dedicarle una sonrisa tranquilizadora, pero la energía no le alcanzó para siquiera curvar los labios. Justo cuando ella intentaba articular algunas palabras, una luz blanca que viajaba desde la lejanía interrumpió el momento. Una nueva descarga atravesó el pecho de Subaru. Al bajar la vista lentamente, se dio cuenta de que el rayo había perforado primero la espalda de la pequeña que se aferraba a él, atravesándola por completo antes de continuar su camino a través de su propio pecho. Tras un último suspiro, el cuerpo de la niña se transformó repentinamente en partículas de luz, desapareciendo ante sus ojos como si nunca hubiera existido. Sin el apoyo de Beatriz, Subaru cayó pesadamente al suelo, totalmente incapacitado y sin motivos para seguir luchando. El inabarcable rayo blanco había reducido sus entrañas a nada, y mientras su vida se apagaba, la horda de osos cortesanos se aproximaba relamiéndose. Si su respiración cesó y sus ojos perdieron el enfoque, dejando en el aire la duda de si su vida se extinguió antes de que los colmillos y las garras comenzaran a destrozar lo que quedaba de él. Su cerebro falló, perdiendo la capacidad de procesar la realidad, aunque en el último suspiro pareció vislumbrar otro destello blanco surgiendo en el horizonte. En el tercer bucle lo único que se cortó fue unas escenas donde Subaru agradecía a Emilia y Patrache por lo que hicieron por él en los bucles anteriores. También consideraron regresar al camino de arena solo para ver si es que aparecían en un lugar de más fácil acceso. Decidieron que pasarían en silencio por el prado de flores y si un oso mavese se despertaba, Meili se encargaría de ponerlo a dormir. Pero empezarían a ser atacados como vimos en el anime y todos terminan cayendo de abajo. Eso sería todo por ahora. Ahora veamos los comentarios del autor.
Como ya deberían saber, el autor suele publicar tweets cuando se transmite el anime. Estos tweets complementan la información e incluso a veces agregan lore extra. No pondré todos los tweets porque algunos son realmente simples, pero puse aquellos que creo yo son los más interesantes. Como en este episodio se reprodujo el opening, el autor comentó su opinión de esta y dijo que la parte de los Subaru muriendo costó mucho hacer a los animadores. También comenta que si bien Julio fue nerfeado tras la batalla con Gula, dejan claro que es un nerfeo que puede restaurarse en cualquier momento, ya que dice que los espíritus aún no se deciden en si deberían prestarle su fuerza o no. Por último, hizo un comentario que ni yo sabía sobre lore. Dijo que mientras que Subaru ocupa de una máscara en el tiempo de arena, Beatriz no lo ocupa por ser un espíritu, por eso no porta una en este frame. Como les digo, hay más tweets, pero créanme que los demás no son la gran cosa y fácilmente podemos omitirlos. Ahora pasemos con la última parte de hoy. Sobre el break time me sorprendió la adaptación de la historia secundaria de hoy. No quiero hablar mucho de esto porque este contenido cortado lo cubrí en mis videos de la tercera temporada. Básicamente esta charla entre Petra y Meili ocurre en tiempos de la tercera temporada. Y es una novela secundaria donde Petra se expresa acerca de todas las personas de la mansión. No se expresa negativamente, solo se desahoga por la forma peculiar que tiene cada integrante de la facción al relacionarse. Y a su vez, la historia sirve para presentar la subtrama de Petra con respecto al viaje que hará junto a Roswaal a fin de unificar el apoyo de las ciudades del territorio de Roswaal por Emilia. Les recomiendo darle una leída si es que disfrutan los momentos de calma. Pero eso sería todo por hoy, espero que hayas disfrutado este video y ojalá que los shorts que pongo no te molesten tanto, pero te pido que recuerdes que no necesariamente las personas que ven mis videos largos ven mis shorts y viceversa. Pero eso ha sido todo por ahora, nos vemos.